Bien, bienvenido a la gente de programación orientada a objetos. Seguimos avanzando con el proyecto de facturación. Vamos a incorporar o vamos a comenzar a trabajar con ya ir armando el camino para poder conectarnos a la base de datos y tener un soporte de datos en donde crear la aplicación. Para ello vamos a crear una nueva clase que vamos a llamar FBCon, que nos va a permitir hacer la conexión y gestionar todas las consultas y demás con la base de datos Fiverr que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un driver de base de datos que se llama Jaeger para poder trabajar. Voy a copiar todo el código que ya lo tengo desde otro proyecto. Vamos a necesitar incorporar el paquete Java SQL, Java útil. Bien, y un paquete especial del driver Jaeger, ¿sí? Para poder conectarnos a la base de datos. Bien, esta clase compila y tenemos la posibilidad de crear objetos FBCon indicando la base de datos, el usuario, la password, el rol. Y cada objeto FBCon se agrega una lista, es decir, que con la misma clase podemos gestionar varias conexiones a la base de datos, ¿sí? Para conectarnos a la base de datos vamos a usar un objeto connection, ¿sí? que va a quedar asignado, y a través de ese objeto connection lo vamos a poder hacer un montón de consultas y demás, ¿no? Tenemos el método estático getConnection, tenemos el getFBCon con el número de conexión. En la primera conexión va a ser la conexión 0. Por ahora este sistema solamente va a manejar una única conexión, que va a ser la número 0. Tenemos el método getResultSet, que si le pasamos un string en query, digamos, nos devuelve el resultSet. El objeto resultSet es muy importante porque nos va a devolver, es un objeto que nos devuelve un cursor, es decir, el resultado de una consulta de SQL lo vamos a recorrer con resultSet. Vamos a ver que ahí tiene una serie de métodos, como el método next, que nos permite recorrer el resultado de la consulta para poder recuperar los datos de la base de datos. Execute query lo vamos a utilizar, por ejemplo, para hacer insert, update o delete sobre la base de datos. El getResultSet lo vamos a utilizar para hacer consultas, select. Bueno, con close vamos a cerrar la conexión. Puede ser, podemos cerrar un resultSet cuando ya no lo vamos a necesitar más. Y con el método close solo, digamos, vamos a cerrar la conexión directamente contra la base de datos, ¿sí? Con close all cerramos todas las conexiones. Esto lo deberíamos invocar antes de irnos de la aplicación, ¿sí? Y cuando entramos en login deberíamos crear un objeto de FBCon, ¿sí? Bueno, para que esto compile vamos a necesitar tener en las preferencias, librerías, tener cargado el Jaeger Full 306. Vamos a utilizar la versión de Jaeger 306 para poder conectarnos a la base de datos. Necesitamos agregar este archivo, Jaeger Full 306. La recomendación es que ustedes tengan una carpeta, digamos, en donde guarden este driver para poder conectarlo, ¿sí? Nosotros les voy a subir una copia de este archivo para que lo tengan también a mano, para que todos estemos trabajando siempre con el mismo driver, por cualquier problema que podamos tener de conexión contra la base de datos Fiverr, ¿sí? Vamos a utilizar Jaeger 306 contra una base de datos Fiverr 2.5. No la 3.0, ¿sí? Porque la 3.0 tiene un nuevo sistema de autenticación que no va a funcionar con este driver, así que es muy importante que trabajen con la versión 2.5 de Fiverr, ¿sí? Bien, para el driver se los voy a proveer yo por las dudas, pero la página de Fiverr es fiverrsql.org. Esta es la página de la base de datos que van a necesitar instalar, así que ya no la tienen instalada.
Si tuvieran la versión 3, van a tener que desinstalarla e instalar la versión 2.5. Si tuvieran base de datos en la versión 3, no pueden utilizar las bases de datos de la versión 3 en la versión 2.5. Sí se puede pasar de la 2.5 a la 3.0, puedes hacer un backup de una base de datos de 2.5 y luego hacer un restore, digamos, en una base de datos 3.0. Pero no se puede hacer al revés. Yo no puedo hacer un backup en 3.0 y hacer un restore en 2.5, porque el formato físico de la base de datos interno es incompatible entre la versión 2.5 y la versión 3. Así que recomiendo desinstalar la 3 e instalar la 2.5. Si tienen base de datos hechas en 3.0, una posibilidad sería copiar las bases de datos en alguna carpeta, mantenerlas allí, usar la 2.5, después desinstalar y volver a instalar la otra, o si no, lo que van a tener que hacer es exportar todo el código de esa base de datos en forma de script, ¿sí? En .sql, y luego correr ese script en la versión 2.5 para poder recrear nuevamente la base de datos en 2.5. Van a la carpeta, perdón, a la lengüeta acá de downloads, ¿sí? Y acá le dan clic en versión 2.5 y acá se fijan qué sistema operativo tienen, Windows de 32 bits o Windows de 64, ¿sí? En mi caso yo tengo un Windows de 64 bits, así que bueno, le doy clic aquí y me da las opciones que tengo. Recomiendo que descarguen directamente el instalador, el ejecutable. Entonces descargan el ejecutable, son 10 megas, y le dan clic al ejecutable como usuario administrador e instalan la base de datos 2.5. Una vez que tienen la base de datos instalado, en el caso de Windows 10, por ejemplo, no se lleva muy bien el cliente Flame Robin con Windows 10, pero bueno, es la alternativa que tenemos. Van a ver que va a instalar dos servicios, el Fiber Guardian, fíjense que está ejecutándose, y el Fiber Server, que se están ejecutando, ¿sí? Estos son los dos servicios que tienen que estar ejecutándose en su máquina una vez que esté instalado la base de datos Fiber, ¿sí? Luego, también van a ver que la base de datos se instala en Program Files, Fiber. Fíjense, yo acá tuve instaladas las dos versiones, tuve la 3 y la 2.5. Fiber C, Program File, Fiber 2.5, ¿no? Bin, aquí adentro en Bin están todos los programas de la base de datos, el FBWare y el FB Server, que son el servidor, el sistema de protección de caída de ese servidor, el FBWare. Bueno, acá tenemos el ISQL, que es el SQL interactivo. Está bueno tener un pad a esta carpeta, ¿sí? Para poder ejecutar el ISQL y poder acceder a una base de datos Fiber desde la línea de comandos, ¿no? Esto puede ser muy útil cuando Fiber o Flame Running no funciona. Bueno, una vez que tienen instalada la base de datos, otra cosa que recomendamos instalar es el Flame Running. Flame Running, vayan a flamerobin.org, vayan a Downloads, ¿sí? Download la última versión 093, la descargan, la instalan, está disponible para Linux y para Windows, tanto la base de datos como FlameRobin, y una vez que lo han instalado, lo que van a tener que hacer es venir acá a Home, van a tener que decir Register Server, ¿sí? Acá el display name le pueden poner localhost, hostname, le van a poner localhost, y acá en puerto le tienen que poner 3050, ¿sí? Entonces ahí van a registrar el servidor, ¿sí? Una vez que tienen registrado el servidor, pueden decirle Create New Database para crear una nueva base de datos, elegir la carpeta donde vaya a quedar la base de datos y demás.
Por ejemplo, yo podría elegir la carpeta de la propia aplicación por ahora para poder mostrarles a ustedes facturación 2020. Vamos a llamarlo facturación 2020 FDB. Facturación 2020. Nombre del usuario, SysDBA, password, master key, role SysDBA, create. Entonces ahí ya tenemos creada la base de datos, le doy doble clic y puedo conectarla. Acá tengo todas las tablas del sistema y en este momento tenemos una base de datos vacía, ¿sí? Bueno, vamos a armar luego todo el script de la base de datos para poder crear aquí todas las tablas que necesita nuestro sistema de facturación. Bien, aquí tenemos lo que se denomina un script de base de datos. Aquí tenemos todo el código de la base de datos del sistema de facturación. Así que una vez que hemos creado la base de datos, vamos a cerrar esto. Vamos a visualizar esto con opciones un poco más sencillo. Este es el archivo sf.sql donde tenemos todo el script de la base de datos. Entonces, podemos venir aquí, execute SQL statements, load file. Abrimos el archivo, damos ejecutar, damos commit. Y ahí ya tenemos creadas las tablas. Ya tenemos creadas las tablas del sistema. Por ahora es un sistema, una base de datos muy simple. La base de datos la creé en este caso como facturación FDB, es decir, estaría dentro de la misma aplicación, dentro de la misma carpeta de la aplicación, con lo cual luego cuando la comprima y la publique, no sería necesario incluso que ustedes hagan esto. Si tienen instalado Fiverr 2.5, lo que tienen que hacer es venir acá y decir Register Existing Database y conectarse con este archivo, ¿no?, físico de la base de datos en la carpeta donde ustedes la tengan, ¿no? Para no crearla toda de cero. Bueno, ahí hemos creado entonces con este script la base de datos. Ahora lo que tendríamos que hacer es modificar, crearnos un archivo de propiedades para indicar allí las diferentes parámetros que tenemos que tener. Vamos a borrar esto, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a poner server localhost, puerto. Vamos a ponerlo en español, servidor localhost, puerto 3050. Base de datos, en mi caso sería, la base de datos está acá en facturación 2020, bueno, esto lo van a tener que cambiar ustedes según la carpeta que ustedes vayan a utilizar. Sería de $.grh, que hay que poner doble barra porque la barra invertida es una secuencia de escape, así que poner doble barra. Doble barra, y aquí la base de datos se llama
facturación 2020 FDB. ¿Sí? Tiene el mismo nombre que la carpeta, ¿no? Facturación 2020. Facturación 2020 FDB. Tiene el mismo nombre. Iría aquí donde dice base. Sería igual a sysdb. El usuario y la contraseña lo vamos a tipear en servidor localhost, puerto 3050. Esta es la base de datos que vamos a utilizar. Este es el rol que vamos a utilizar. Le vamos a dar guardar. Entonces tenemos el archivo de propiedades que se llama sfprop y el archivo SQL que se llama sf.sql. Bien, podríamos también agregar un archivo para hacer el ingreso de datos, ¿no? Como para poder generate coding, into values, continue. Vamos a hacer un ingreso de datos, para tener también datos de prueba. El código de cliente, podemos arrancar el código 1. 1, 100 pesos. Vamos a agregar cliente 1, 2, 3, 5. 4 y 5. Y ahora vamos a poner diferentes saldos para que queden iguales los datos. Bien, perfecto. Podríamos hacer lo mismo con el producto. Copiamos el código generado por el FlameRunning, lo pegamos aquí en este editor de textos. Aquí en el editor de textos es un pequeño entorno de desarrollo que se llama Jenny, que usamos, ¿se acuerdan? En programación 1, para programar en C, pero podemos programar en cualquier lenguaje con Jenny. Pero también lo podemos usar como un simple editor para código SQL, ¿por qué no? Se usa para todo. Bien. Los productos vamos a ponerle código diferente, vamos a ponerle código 100, por ejemplo. Eso. Pesos. 10 unidades. Hacer 400 productos. Vamos a poner 105. Cierra, son todas las cosas que a mí me gustan, ¿no? Motosierra, pinza, tenaza, guadaña,
cierro. Cierra tenés a 150 pesos, vamos a poner números fáciles para que después poder sacar las cuentas. 300 pesos, la cierro, vale, pesos, 200, 10 unidades. Bien, ahí tenemos los productos. ¿Qué más? Bueno, después necesitamos factura y detalle que se van a ir alimentando de producto y cliente. Vamos a dejar por ahora los datos así y vamos a guardar esto. Vamos a guardar esto entonces como, vamos a guardar esto como, déjenme ver, SFSQL data, vamos a ponerle, .sql. Entonces ahora vamos a venir acá, vamos a venir a facturación, execute SQL statements, open sfdata y vamos a lo que entonces. Cliente, browse data, bien, acá tenemos los 5 clientes, perfecto. Producto, browse data, acá tenemos también todos los productos cargados. Perfecto. Bien, con eso tenemos la base de datos creada, tenemos los productos cargados, tenemos el driver cargado, tenemos el driver cargado, el Jabil Full 306. El Jabil Full 306 se encuentra dentro de librerías. Jabil 306, Jabil Full 306. Voy a copiar también esto para luego enviárselos. Vamos a pegarlo. Bien, lo tenemos ahí. Bueno, lo que tendremos que hacer entonces ahora sería, acá tenemos fbcon, a ver si esto compila. Esto parece compilar. Y tendremos que entrar por login view. Login view. El botón de login. Crea un objeto de login view. Aquí tendríamos que llamar a fbcon.console y aquí lo que vamos a hacer, una vez que tenemos el usuario y la contraseña,
Bien. Bien. Busquemos en la API de Java. Vamos a tener que leer el archivo de propiedades. Busquemos la clase properties. Properties. Properties tiene un método load. Bien, el método load tiene un input string. Bien. Input string, podemos obtener un input string con un file input string. Bien, entonces tenemos bien, con ese fprop vamos a crear un objeto file. Con ese objeto file se lo pasamos a input string. Y el método load necesita algo de tipo input string. Bien, esto seguramente puede dar una exception, seguramente. Bien, fbcon. Vamos a ver qué tiene el constructor de fbcon. Tiene la base de datos, el usuario. No lo encuentro en IntelliSense. Input string. Vamos a properties. Está Java útil. Properties está dentro de Java útil. Sin embargo, no tengo Java útil. Bueno, no sé por qué no me lo trae, no importa. Tiene el método getProperty. ¿Sí? GetProperty. Le pasamos en un string y me devuelve el valor. Así que tiene getProperty. ¿Sí? El primer método es db. GetProperty servidor más bien, tenemos que armar la conexión a la base de datos. Para ello vamos a necesitar el servidor más
se escribe servidor más barra más el puerto, ¿sí? El nombre completo de la base de datos es servidor barra puerto servidor barra puerto y luego viene el dos puntos y el nombre de la base de datos. Más dos puntos más el nombre de la base de datos. Más el nombre de la base de datos. Puerto más más el nombre de la base de datos. Base lo llamamos, ¿sí? Más base, entonces tendríamos servidor barra puerto, dos puntos, base. ¿Sí? Bien. Eso sería entonces, el string DB sería todo eso. Luego sería el user, el usuario, que sería básicamente txt user, el text, después clave, y me falta el rol que sería el get property y rol. Me falta incluir el paquete Java.io. El método load, perdón, el método load, bien, el método load no es estático, ¿sí? Así que tengo que crear un objeto, property, ¿sí? Entonces voy a tener que decir prop.load, ahí está, la clase compiló, y si hubiera algún error saldría por el catch. Bien, si fb.get connection es distinto de nuevo, bien, ok, usuario tanto, clave tanto, new app, sí,
error get message. Si me dio un error. Bien, entonces ahora la ventana de login trataría de trabajar contra una base de datos, conectarse a la base de datos a través del archivo, obteniendo los datos del archivo de propiedades de conexión, salvo el usuario y la contraseña, que es lo único que se tipea. Y si logra hacer la conexión, bien, entraría, y si no, no, vamos a probar esto. Si le vea master key, ingresar, ahí está. Esto es un mensaje normal de FBCon, es decir que se ha conectado satisfactoriamente. Se ha conectado satisfactoriamente a la base de datos, ¿sí? Bien, perfecto. Acá tenemos el ADN de productos y acá tenemos el ADN de clientes de AppView. Y ahora cuando salimos, ¿sí? Ahora cuando salimos, debiéramos desconectarnos. ¿Sí? Acá cuando le damos a la opción salir, tenemos que hacer fb con console. Antes de salir, ahí tenemos que asegurarnos de que master key, vamos a ingresar, y cuando le damos a salir, aquí sí. Bien, ahí salimos. Bueno, hasta ahora, todo lo que hemos hecho, ¿sí? En el cliente model, ¿sí? Hemos cargado los clientes de prueba y ahora podríamos hacer get con 0 f get result set tenemos IDC definizado IDC cliente SC. Import Java SQL. Bien, vamos a hacer una consulta. Esto tiene que estar en un bloque try catch, porque puede generar una excepción de SQL. Mandamos a ejecutar el result set.
Mientras que haya tuplas en ese result set, vamos a agregar a la lista new cliente. Vamos a hacerlo con string, de la columna, la columna. Con esto cerramos la creación del cliente. Perfecto. Si hubiera un error, ¿sí? Bueno, por ahora podríamos simplemente instalar vamos a poner el nombre de la clase, porque si no, después no sabemos de dónde viene el error. Y decirle get message para mostrar el mensaje de error. Bien, vamos a probar esto, a ver si vamos a probar esto, a ver si podemos recuperar los clientes. Bien, acá está dando el error, si con el table column cliente, claro, está mal, no la encuentra. ¿Por qué? Porque la tabla no se llama cliente, se llama TBL cliente, ¿sí? Ahí está el error. Así que vamos a tener que corregir la consulta y poner from TBL cliente, ¿sí? Vamos a intentar nuevamente. Aquí. Ahí está, ¿ven? Ya me trajo los clientes de la base de datos. Estos datos los recuperó de la base de datos. Bien, perfecto. Entonces, con cliente model hicimos más o menos esto. Perdón, cliente model. El producto model podríamos hacer más o menos lo mismo. Y pegamos las líneas. Vamos a ver. SQL. Y vamos a cambiar la consulta porque ahora la consulta es TBL producto. Se llama vector también descendente. ID producto. Precio. Precio y stock. Precio y stock. Descripción. Precio.
En vez de aquí cliente model, aquí sería producto model. Ahí está. Pongo motosierra igual, le agrego 2. Le agrego estos 2 más. ¿Qué pasó? Ah, porque me olvidé de borrar, me olvidé de borrar los que agregaba después en el. Bien, perfecto. Ahí ya tenemos entonces creada la base de datos, establecidos los parámetros de la aplicación, conectada la aplicación con la base de datos y estamos alimentando a cliente model y producto model con los datos que vienen de la base de datos. Ahora lo que quedaría por ver es cómo hacer el insert, el update y el delete, digamos, contra la base de datos para ir replicando los cambios de alguna manera que vamos haciendo en memoria, también hacerlos en la base de datos. Aquí hacemos el recupero. Hasta ahí, todo bien. El problema es, por ejemplo, cuando hacemos un cambio, ¿sí? A mí me convendría guardarme la conexión, ¿sí? Con y me convendría guardar la conexión F. ¿Por qué? Porque cuando vengan por este lado, cuando alguien me modifique la descripción, yo voy a tener que decir F execute query, yo voy a decir update el cliente set desktop get desktop, y acá no me tengo que olvidar de poner where, y la columna que es clave primaria, que es IDC, where IDC, igual, y vamos a tener que poner la clave del cliente. En este caso, c.get. Yo mismo me estoy tapando. La imagen me está tapando el IntelliSense. Bien, get IDC. Update de cliente, esa descripción y bueno, tal cosa. No se olviden, por favor, de la comilla simple acá, porque esto tiene que ir entre comillas simples, por el IDC. Igual a IDC. Bien, esto es lo que vamos a ejecutar en la base de datos. A ver qué dice el error con reporte SQL exception. SQL exception puede dar esto. Bien. Esto puede dar una SQL exception, así que va a convenir poner todo esto en try
copiamos el mensaje de error y todo esto que está acá, el switch, lo vamos a meter dentro del try catch. Lo que vamos a hacer es correr el switch, ahí estamos, uno para adentro, porque este update puede dar una SQL exception y este otro también. Set saldo. Ahí tenemos el update. El update y acá venimos por el insert. Vamos a pasar lo mismo, solamente hacer un try catch igual ¿sí? Vamos a tener que meter todo este código, todo este código dentro del try catch. Vamos a generar SQL exceptions. Cuando hagamos un insert, cuando hagamos un delete en la base de datos. Esto lo hacemos con cuidado. Esto ya no voy a trabajar tanto porque conviene copiar el sistema error. Ponemos aquí. Poco lento esto. Bien. Gente igual. Insert. Delete. Error. Insert. Bueno, el insert ya lo teníamos armado acá con el SQL Data. Estamos hablando de clientes. Copiamos este código, hacemos insert en SQL. Inserito a través del cliente, saco el código que es necesario. Inserito a través del cliente, acaba todo bien. Este 5 se reemplaza por ese código o el código, ¿no? Para los dos, ese código más ese de esto más ese saldo ese código es coma y comillas coma y saldo, cierro el paréntesis, coma. Bien, vamos a hacer eso, si no salta por una SQL exception, entonces que cree el objeto cliente, que lo agregue a la lista y que mande la notificación de que cambió la grilla. Si venimos por acá, vamos a tener que cuidar.
hacen delete from cliente C igual. A ver. Bien, ¿cuál es el código de cliente? Bien, el código de cliente sería el lstget del tbr row, que sería la fila actual que pretendo borrar de la tabla. Y de todo esto tengo que hacer el get idc. Vamos de vuelta, delete from tbr cliente igual idc, igual el lstget del get cd row, get idc. Un intro ahí que no veo bien. Con el table row obtengo la tupla actual de la tabla JTable. Con el get obtengo el objeto cliente. Y con getIDC obtengo el código del cliente. Bien. Con esto puedo mandar a hacer el delete. Si eso está bien, hacemos el remove. Si no, saldrá por el error del catch del SQL exception. Bien, entonces tenemos las modificaciones y las consultas sobre el cliente móvil. Vamos a probar esto a ver qué hace. Si ya me actualiza o no la base de datos y por lo menos me quedarían los dos ADMs en esta etapa. Quedarían los dos ADMs. Vamos a ver si yo modifico acá y le pongo cliente. Cambiado, le doy enter. Perfecto. Ahora vengo acá a la tabla de cliente y digo, browse data. ¿Ven? Ahí tenemos el cambio pasado a la base de datos. Efectivamente hizo el update. Vamos a probar de cambiar esto también. A ver ahora si también esto anda. 250 también lo cambió. Perfecto. El update anda. Vamos a hacer un insert. Vamos a probar el insert. Código 6. Descripción. Cliente nuevo. Saldo inicial. 500. Ahí está, dio de alta el cliente nuevo. Acá lo tenemos cliente nuevo, perfecto. Perfecto, ahora lo que tengo que hacer es probar si anda a la baja. Lo borro, le digo que sí, perfecto, desapareció de acá. Vengo acá, el cliente no está. Maravilloso. Ahí podemos ver que funcionan tanto las altas, las bajas y las modificaciones. Bueno, ahora tendríamos que replicar el mismo cambio dentro de producto móvil y de esa manera ya tendríamos el sistema haciendo actualizaciones contra la base de datos. Así que este es un avance importante. Hemos parametrizado la aplicación con el sf.prop, el archivo de propiedades. Utilizamos la clase property para poder leer ese archivo de propiedades y obtener de allí los valores clave-valor. El archivo de propiedades está formado por clave-valor. La clave sería, por ejemplo, el ser, servidor, base, bueno, todos los atributos que le pusimos al archivo, y el valor son los valores de los parámetros para poder comunicar. Modificamos login view para que lea ese archivo de propiedades y a través del driver Shaver de la base de datos poder conectarnos a la base de datos Fiber que hemos creado previamente. ¿Sí? Para crear la base de datos, instalamos la base de datos Fiber 2.5, instalamos Flame Routing, utilizamos Flame Routing, creamos una nueva base de datos, le dimos el nombre de facturación 2020.fdb y pusimos la base de datos dentro del mismo directorio de la aplicación.
Luego le ejecutamos un script SQL que se llama sf.sql, que me crea todos los objetos de la base de datos. Luego ejecutamos un script que se llama cfdata, que me carga datos dentro de la base de datos. Y ya me quedó la base de datos lista para trabajar. En Login View utilizamos la clase fbcon. La clase fbcon me permite hacer las conexiones contra Fiverr, fb por Fiverr, me permite conectarme, armo el nombre de la base de datos formado por el servidor, barra, puerto, dos puntos, nombre del archivo de base de datos, más el usuario, más la contraseña, más el rol, me conecto, si logré conectarme, paso a la appview. Cuando la appview le da a salir o cierra cuando le da a salir o bien cuando me cierra la ventana, eso lo tengo que chequear, creo que lo hicimos, cuando me cierra la ventana tengo que hacer el close de la base de datos, ¿no? El close de todas las conexiones de FBCon. Y cuando entramos entonces a los JTable que tenemos para hacer AVMs de cliente y de producto, lo que hicimos fue modificar el cliente model para que cuando cree un objeto cliente model haga una consulta en la base de datos recuperando todos los clientes que hay y cargándolos en una lista en memoria. Luego, a medida que se modifica esa lista en memoria, mandamos a hacer los updates que correspondan a la tabla de clientes y cuando se borran, hacemos el delete de la tabla de clientes y cuando se agregan, hacemos el insert. Los mismos cambios los tenemos que replicar en Producto Model y entonces de esa manera ya tenemos dos AVM completos contra la base de datos. Este es un paso importante, estamos avanzando mucho en la etapa 5, 6 y creo que la 7 también, en esta iteración estamos avanzando ya y agregando la conexión a la base de datos. Bueno, esto es todo, nos vemos en la próxima, muchísimas gracias.